Y a pesar de que pasé toda la semana de reposo, tenía un compromiso ayer con Marcha para Jesús y llegué solamente a hacer la oración inicial ante la marcha y me retiré, me vine a mi casa. Pero Dios me dio la fuerza para cumplir. Y yo alabo al Padre por esa responsabilidad que no es de María Milagro. Él la puso, porque Él pone todo, Él pone el querer como el hacer. Yo sola soy irresponsable. Yo sola puedo ser mala persona. Pero gracias al gran Espíritu Santo, que es el que transforma nuestras vidas, Él permite que cada vez aprendamos más. Y el título del mensaje de hoy es: sin Él no lo puedes hacer. Sin Él no lo puedes hacer. En la carta de Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, hay un versículo que llamó una y otra vez interés esta semana para escudriñar la palabra y buscar la verdadera intención del Señor cuando da esa palabra a Pablo y la deja plasmada hasta el día de hoy, dándole esa sabiduría para escribir estas líneas, para llenarle el conocimiento y la verdad a cada uno de sus hijos. Lo podemos llamar misterio del Evangelio. Aunque usted y yo vivimos en este mundo material, el mundo que vemos, dice la palabra que una vez que somos hijos de Dios, vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por eso usted ve que el verdadero evangélico, el verdadero cristiano comienza a dar fruto. El verdadero cristiano tiene cambio. El verdadero cristiano, la gente dice, pero él era y ya no es. Amén. Y no es que solamente solté lo visible. Lo importante es soltar lo invisible. Amén. Mis fallas y pecados que no se ven. Porque es sabroso y ver un buen testimonio de alguien que salió de la prostitución. Salió de la prostitución, pero no está con Dios. De alguien que dejó la droga, el alcohol, pero no es cristiano. De alguien que botó los santos, dejó la santería, la brujería, pero sigue igual. Sigue con celos, con amargura, con contienda, peleando. ¿Y cuántos cristianos no hay así? Se dicen llamar cristianos sin fruto. Pelean por todo, quieren tener el dominio de todas las cosas. Hay gente que son tremendas para dominar. Y hay gente que pasan los años sentados en una banca, pero siguen con las mentiras. Y la palabra nos transforma y nos cambia. Aunque vivimos en este mundo que vemos, no pertenecemos a este mundo. Dice la palabra que nuestra ciudadanía está en el cielo. Estamos aquí por corto tiempo, pero tenemos que parecernos a Él. Tenemos que caminar como Él. Tenemos que obedecer. Y una de las cosas más graves para un ser humano es de obedecer. ¿Cuánto nos cuesta obedecer, verdad? Decimos que el hijo es desobediente por la rebeldía de la edad. Pero ¿cuántos viejos no habemos desobedientes?
Y no somos adolescentes, pero somos desobedientes. Y la bendita palabra de Dios dice en el libro, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta palabra nos debe ocupar y saber que hay un mundo que no vemos. Pero en ese mundo que no vemos, usted y yo, que no vemos por ahora, en lo espiritual se palpa. ¿Cómo sabe usted que alguien es cristiano? ¿Por su vestidura? ¿No? Usted sabe que alguien es cristiano porque empieza a dar fruto. De lo contrario, es simpatizante de Dios, mas no tiene conversión. Por ahí dicen, cuando se habla de política, que hay simpatizantes. Pero en el mundo del cristiano también hay simpatizantes. Gente que le gusta a Dios, habla de Dios, pero no quiere caminar con Él. Y menos obedecer, ¿cuánto le cuesta? Yo no sé usted, pero hubo dos fases que marcaron mi vida. La primera fue el cáncer. Y la segunda fue este terremoto. Porque el de 67, yo no me acuerdo, yo tenía 2 años. Aunque usted me ve así, pero tengo 15. El del 67 se acuerda Lee. ¿No crees que teníamos como 15? Se cuenta. Y el terremoto, yo veo cristianos, cuando vamos a hablar de los mundanos, vamos a hablar de Dios. Mira, hermano, el cristiano que no se puso cuenta después de eso, porque me preocupa y me ocupa ver cristianos que siguen igual o peor después de un mes. ¿Dónde está el fruto? Sabemos que hay un adversario, óigame bien, sabemos que hay un adversario, un acusador, un señalador, un bicho, un diablo, dice la Biblia, Satanás, que él está esperando que le abramos una ranura para entrar y a dejar caer en nosotros sus acusaciones, hacer caer en nosotros o esas tentaciones que tenemos como humanos. No podemos descuidarnos, porque si usted se descuida, yo me descuido, él toma terreno. Por eso usted ve y dice, ¿pero qué le pasó a un hermanito? Mire, venía a la iglesia, estaba muy bien, pero se acostó con la vecina. ¿O qué le pasó a la hermanita, chica? ¿Quién la ve? Tiene 2 maridos. Pero eso pasa porque nos descuidamos. Si usted se descuida en la oración real, en el espíritu, usted va a empezar, esta carne, esta naturaleza humana empieza a sentir tentación. Y vamos a sentir tentaciones aún firmes en el Señor. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el gran Espíritu Santo nos va a fortalecer en las debilidades y nos va a ayudar a decirle no al pecado. Pero si nos descuidamos, yo le doy gracias a Dios por Dios.
Porque hermano, yo tengo 61 años y tengo tentaciones como de 15. Yo soy humana. Si me descuido, entra el tentador. ¿Por qué debemos orar? Quiero adelantarme a recordarte que esta carne es débil y le gusta lo malo. Y el poderío que ejerce el enemigo en tentaciones entra en su atmósfera de los huestes espirituales de maldad a hacer su trabajo, a seducir y a inducir. Pero lo más importante es estar aferrado a Dios. Amén. No levante su mano, pero ¿cuántos de los que están aquí han codiciado la mujer ajena? ¿O cuántos de los que están aquí han codiciado el marido ajeno? Es tremendo. Es tremendo porque la mente es un cúmulo de campo, es un campo para que el enemigo haga su trabajo. Y en esa mente es donde nosotros debemos trabajar como llenándola con la palabra. Pero no cualquier palabra que nos diga hombre, sino la bendita palabra plasmada del Señor. Adorar al Señor, orar en espíritu y en verdad, no es cualquier cosa. Por eso es que oramos y Dios no nos escucha. ¿Por qué? Porque estamos orando mal. Porque no oramos en espíritu y en verdad. ¿Cómo debemos orar? El Señor Jesús nos deja detalles en su palabra y nos enseña a orar. Busque por ahí Lucas. Verso 11, por eso es que es importante traer la Biblia. Y si no traigo un cuaderno, anote los versículos, estudienlo en la casa, verifique que lo que está diciendo esta loca que está aquí es verdad, porque hay muchos engañadores en este tiempo. Lucas 11. Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, él estaba orando en un lugar. Lucas 11. Y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, un atrevido, enséñanos a orar, como también Juan le enseñó a sus discípulos. Es un atrevido, porque un atrevido se atreve a aprender más de su bendita palabra. Y le dijo: cuando ore, decid: Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, nuestra oración, tu oración, debe estar cargada de gratitud, de reconocimiento. No podemos empezar una oración si reconocemos el poderío de Dios, sin reconocerlo, sin decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, Señor, sea tu nombre. Estamos entrando en una atmósfera de reconocimiento de que Él es mayor que nosotros y de que nosotros necesitamos de Él. Hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra. Antes que empecemos a pedirle al Señor, ya reconocemos que es su voluntad. Pero nosotros somos tan terribles que le decimos a Dios las oraciones que van a hacer. Yo hablaba con alguien estos días, porque no, yo le digo al Señor, yo oro así: Señor, que mi hijo haga esto y esto. Le era una abusadora. ¿Cómo tú le vas a indicar al Señor que tu hijo haga esto y esto? Tú eres Dios. Ora y pídele a Dios que le convenza
tanganazo para que vuelva su mirada a Dios. ¿Qué sabes? Ah, no, pero sobre todo las madres queremos orar bonito, ¿verdad? Muchas ya no me lo toques, Señor. Convence, los padres madres ayudan, los padres madres que le den un buen trabajo, padre madre, consiga una buena mujer, padre madre, y tú sabes, padre madre, pero que no le pase nada. Sinvergüenciando al sinvergüenza. Dios sabe cómo da su sustico. ¿Eh? Y dice la palabra de Dios: el pan nuestro cada día dánoslo hoy. Ahí hay un modelo de oración. Primero exaltación al Señor, reconocimiento, después, ¿verdad? Sumergirnos en esa capacidad mental y entender que es su voluntad. Y después es que viene la petición. Y después de la petición vienen las gracias para que esa oración sea eficaz. Pero ¿cómo? En el Espíritu. Y orar en el Espíritu no es que estoy orando y de repente veo estrellas y oigo un chofar por allá sobrenatural. No, eso son cosas añadiduras que el Señor, si le da la gana, se manifiesta. Pero orar en el Espíritu, orar en el Espíritu es reconocer su poderío y sumergirnos en su presencia y saber que es Él. Reconocerlo y ser guiado por el gran Espíritu Santo. La oración en el Espíritu viene guiada por el Espíritu Santo. No vas a pedir lo que tú quieras, sino lo que el Espíritu Santo te guía a hacer. Porque a veces somos tan gozados que hacemos una lista así de petición. Alabamos al Señor. El Señor te alaba y te pedirá algo. Señor, tú sabes que yo necesito. Ya tú sabes, Señor, necesito esto. Como que si vamos a un bodegón a pedir lo necesario. Dice la palabra que después también debemos perdonar a los que nos ofendieron, a los que nos ofendieron. Somos cristianos y no perdonamos a quien nos ofendió. No, porque ¿qué me hizo? No, ¿qué me hizo? Yo estoy orando al Señor para que lo ponga en su lugar. ¿Acaso que la palabra de Dios no dice que mía es la venganza? Es de Él, no es nuestra. Y empezamos a darle, a desglosar la oración. Y si la desglosamos, le vamos a ver un verdadero sentido para nuestras vidas. Hay libros, muchos libros acerca de la oración eficaz que escribieron los hombres en este siglo. Pero, y que mucha gente quiere irse tras ese método que el Señor le dio a Juan, a Pedro, a Miguel. Pero es que la verdad está en la Biblia. ¿Qué tanto van a buscar? Si ahí te dice todo. Y no es que sean malos, sino que el Señor quiere que la enseñanza que está plasmada, que es la santa palabra, nos lleve a la verdad y que vaya acompañada con la fe. Es parte de lo que el Señor quiere. En este pasaje que leímos, Jesús entabla un diálogo con la mujer samaritana. Y ella le dice: Señor,
su padre adorando allí, arrodillado, y ella pensó que porque su papá era cristiano, su mamá era cristiana, y ella un día vino y oró, ella también lo es. Y ese es el grave error de nosotros, que creemos que como somos cristianos, nuestros hijos son cristianos, nuestra familia es cristiana. La salvación individual. Una cosa es que usted ore por su familia, por convicción de pecado, eso está bien. Pero no creer que ya eso está hecho viendo malos frutos. De que hay pensamiento de bien que tenemos que hablar sobre nuestra familia, sí. Llega borracho, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, hoy llega borracho. Pero sé, Padre amado, que mañana lo levantarán y será un gran predicador. Eso está bien, eso es fe. Eso es fe dentro de la oración, pero no costumbre. Y él le dice, mujer, la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Nosotros no podemos adorar al Padre simplemente con una alabanza. Creemos que adorar al Padre es simplemente adorarle. La palabra nos reseña, nos enseña que debemos entrar en el aposento, cerrar esa puerta y buscar la intimidad con el Señor. Yo no sé cómo tú oras, si arrodillado, si parado, si sentado. Ese es un asunto tuyo y Dios. Hay personas que enseñan que la metodología de orar tiene que ser arrodillado, si no, Dios no te escucha. Otro sentado, otro cantando, pero Dios ve el corazón. Es cuando te sumerges en esa presencia, en espíritu. En espíritu es que te dejas guiar por el gran Espíritu Santo. Amén. No lo que tú quieres. Y vemos que él le quiso decir a esta mujer que su percepción de la adoración estaba equivocada. Porque no porque la mamá oró y tú no ores, o la manera más fácil. La palabra de Dios dice, oremos uno por los otros. O sea que tenemos que orar uno por los otros. Eso es lo que dice la bendita palabra. ¿Para qué? Para que el Señor fortalezca. Esta semana el Señor, yo me paré en la mañana, como todos los días, me puso a orar por dos personas que no son cristianas, ni siquiera he tratado nunca. Pero el Señor sabe. Y me puso a orar por esa persona. Y yo obedecí, yo oré por él, yo orando por él. Porque el Señor va a buscar sus adoradores, que le adoren. No estoy hablando de alabanza, estoy hablando de intimidad, de entrega, de gracia, de valor. Amén. El espíritu y verdad. He tratado de explicarle a esta mujer que la oración en el espíritu es una conexión, una relación. Esto nos muestra que la única manera eficaz de orar en el espíritu es ser guiado por el Espíritu. Capítulo 8 de la carta a los Romanos, verso 26, dice: asimismo, en nuestras debilidades, el Espíritu acude a ayudarnos. Mira lo que dice, mira, en esta versión, ya usted leerá la suya. Dice que asimismo en nuestras debilidades el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros.
gemido que no puede expresar con palabras. El Espíritu Santo va a interceder por ti para poder orar, para poder hablarle a Dios, para poder sumergirnos en su presencia, en intimidad. Y como ya Él lo hizo, y empezar a adorar al Señor se nos va a hacer más fácil, porque ya hizo la tarea. Pero esto es para los que están dispuestos. Ojo, esto es para los que están dispuestos. Amén. ¿Qué significa esto? Que la oración eficaz no la determina un lugar. No, porque es que yo voy a ir a la iglesia, que la Biblia nos manda a congregarnos, eso está bien, para que aprendamos y tengamos ese calor humano y nuestras amistades vayan cambiando. Pero eso no lo determina el lugar. Dios te puede hablar en la iglesia a través de la palabra, te va a hablar en tu casa y te va a hablar donde tú estés, siempre y cuando invoques su nombre y te sumerjas en su presencia. Seguimos por aquí buscando Biblia. Mateo 6:6. Mateo 6:6. Dice, mas tú, eso es para mí, para que yo lo estoy leyendo, y para ti que estás escuchando, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Yo no sé cuál es tu aposento. Hay personas que hacen de su lugar de oración en su casa. Unos oran en el cuarto, otros oran en el baño, otros oran en la cocina. Es un asunto tuyo y de otro, que te sientas más cómodo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Cierra tu puerta, o sea, tú y él. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, que ve tu corazón, tu intención, tu reconocimiento a Él, te recompensará en público. ¿Por qué te va a recompensar en público? Porque estás haciéndolo en lo secreto, en lo íntimo. Es tremendo. Porque el Espíritu Santo habla hoy y siempre. Yo le contaba a las hermanas esta mañana que en una oportunidad, cuando no estaban los edificios construidos aquí, yo dormía en un galpón que había ahí donde está la cancha deportiva. Y la iglesia quedaba aquí, un pedacito. Eran 4 tubos de esos, más delgados, y el techo. Y eran los tiempos de las vacas flacas, 2017, 2016, que todo el mundo se puso flaquito, ¿te acuerdas de las vacas flacas? Ahí se puso guapo. Todo el mundo se puso flaquito porque comiera lentejas nada más. Mire, no, lo que come sano, no lo entendíamos, ¿no? No lo entendían. No era que estaban pasando hambre, era que estaban comiendo solo. Sin azúcar, porque no había azúcar. Y yo ese día tuvimos culto de oración y se recogió mi ofrenda 14,000 bolívares, o 14 bolívares, que era plata. Como éramos pocos, como 40, todos los domingos, que yo me la tiraba en ese tiempo de torera, la brutalidad en la mente, o sea que uno va renovando la mente gracias a la palabra. Yo predicaba y cocinaba. Me paraba a las 4 de la mañana a cocinar para el pueblo. Y después me había todo cansado, María, a predicar 4 cositas allí. Mira, ¿verdad? Dios está misericordioso que yo le daba tetero piche a esa gente, ¿verdad? Pobrecito, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios me ayudó. O me está ayudando, yo le daba tetero piche. Quería hacer todo yo.
Yo quería limpiar, no quería predicar, no tocaba ni cantaba, bueno, no tengo voz. Ahí se llama que se llama el comparente. Y yo le hacía también lentejas, pero le hacía su lentejita, su arrocito. La última vez que cociné, preparé ese día 7 kilos de caraotas negras con paquete cochino para la dieta. Que cociné así en masa pues, para la congregación. Esto hizo nosotros el día de ayuno. Y cuando voy a guardar las ofrendas, ese galpón lo visitaba mucha gente. Y estaban 2 personas que yo había mandado a limpiar. Y cuando voy a guardar las ofrendas, que era para el mismo pueblo, porque teníamos que comprar comida todos los domingos y ayudar a los hermanos que no tenían, como siempre, el gran Espíritu Santo me dice en mi corazón: no guarden las ofrendas donde las guardas siempre, que se las van a llevar. Y yo dije, yo pensando cosas aquí, eso es mentira. Mira el error que cometí, le dije mentiroso. Porque si Él mora dentro de mí y vive dentro de mí, yo tengo que obedecer. Y agarré la ofrenda y la puse ahí donde siempre la ponía. Me voy a hacer una diligencia. La diligencia no duró 15 minutos, que el Espíritu Santo me hizo devolver. Me dijo, ve y devuelve. Cuando busqué la ofrenda, y nadie fue. Pero lo cierto es que esas 2 mujeres le cayó extra, ¿no? Yo creo que la agarraron entre las 2 y se la repartieron. A esas mujeres le pasó de todo después de eso. Pero yo no le hice caso. Desde ese tiempo yo empecé a obedecer a esa voz interna que no eres tú, es el gran Espíritu Santo que te dice no vayas y tú vas. Es esa voz. Y dice la bendita palabra, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que sus palabrerías serán oídas. No hagas semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tienes necesidad antes que tú la pides. A veces empezamos a orar con una lista de cosas que no nos hace falta. Por eso es que tenemos que orar en el Espíritu, para que el Espíritu nos guíe a pedir lo que realmente nos hace falta. Él nos guiará con la verdad. Cuando oramos en el Espíritu, nos sentimos cerca de Dios. Dios es invisible, pero se hace presente en todas partes. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un Dios omnipotente. Su supremacía es absoluta, ¿verdad? Él es grande, soberano, es el único. Tenemos un Dios omnisciente. Él lo sabe todo. ¿Por qué le caes a mentir a Dios cuando vas a orar? Ay, Dios, tú sabes. Tú sabes que, bueno, Señor, tú sabes cómo es. No, Señor, es que le menté a la madre porque es que me buscó. Yo no quería mentirle a la madre, Señor, pero es que bueno, Señor, es que el prójimo no ayuda. Y dice que es omnipresente, que Él puede estar presente en todas partes. Mientras están unos hermanos que no pudieron venir hoy y están orando en su casa, Él está allá, usted está aquí, y está en China, en todo. Amén. Dios, mientras oramos en el Espíritu, somos guiados por Él. Debemos tener claro que Dios es Espíritu y debemos orar por eso en espíritu y en verdad. La oración
podemos decir que es el salvoconducto para nosotros después de esa bendita salvación que tuvo el Espíritu Santo para con nosotros. El Señor nos escucha. Cuando hacemos oraciones en la carne, pedimos lo que nosotros queremos. Pero cuando hacemos oración en el Espíritu, esas peticiones son guiadas por Él. Y empezamos a ver cosas maravillosas en nuestra vida. La oración en el Espíritu produce perseverancia. No quieren orar. Yo soy una. Me da flojera. Pero yo, como sé que es mi carne, me obligo y empiezo a leer la bendita palabra, que cuando vengo a ver estoy sumergida. ¿Por qué? Porque la oración en el Espíritu produce perseverancia, fortaleza, fe, ánimo y contentamiento. Amén. ¿Usted no le pasa que después que usted ora sumergido en el Espíritu, usted dice, ay, puede tener un problema, pero usted se queda como liviano? Y usted dice, dejó las cargas ahí porque usted tiene fe que lo que usted le pidió al Señor y el Espíritu que ayudó, el Señor lo va a cumplir. Amén. ¿Tiene fe? Seguimos buscando por aquí la bendita palabra y buscamos en el libro de Judas. Judas, el apóstol Judas, no es el Judas que vendió a Jesús, es Judas, el hermano de Jesús, o su medio hermano. Y dice Judas, que tiene un solo capítulo, verso 20, dice, pero nosotros, oiga bien, pero nosotros, amados, edificándonos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conversaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Él nos manda allí a orar en el Espíritu. No es lo mismo unas vanas palabrerías de oración que usted haga rápido por salir del paso. Sobre todo los que trabajan en la mañana, hacen oraciones a veces por salir del paso, porque se paran tarde. Porque si usted se para temprano, usted le da tiempo de leer una porción de la palabra y de orar y de ponerle ese día en las manos al Señor. Amén. Padre, ya tomo eso, Padre. Bendito, gracias, Padre. Yo he hecho oraciones así. Me caigo a mentira. Usted no, pero yo sí. Padre, gracias por este día, Señor maravilloso. Por eso cuando el Señor me despierta a las 3:30, a las 4 de la mañana, yo me levanto. Porque eso es mentira, que nadie ora en la cama. Con el ventilador pegándole en la cara o el aire acondicionado y una corcha, nadie ora. Eso es mentira. Entonces yo me obligo, empiezo orando, tampoco es que le voy a decir que me arrodillo 5 horas, no, eso es mentira. Yo agarro una almohada, la tiro en el suelo, porque el tiempo de los mártires pasó. O sea, hermanita, mira cómo tengo las rodillas marcadas por la oración. Mira, hermano, si la tecnología todo lo ha hecho fácil para que sea una vida difícil. Gloria a Dios. Me arrodillo, pero es que me arrodillo es para despertarme, para abrir los ojos. Y hago en esos ojos. ¿Ven? Me arrodillo y me pongo a orar. Y a medida que voy orando,
voy entrando en el Espíritu y el Espíritu empieza a guiarme. Amén. Ora por Lenín, ora por Marco, ora por Ali, ora por Michelle. Él es el que me va a guiar a toda verdad. Y empiezo a orar y de repente me trae mi hijo a la mente, de repente me trae a la vecina, de repente me trae el motorizado, pero me lo trae para que oremos por él, porque empieza a guiarnos. Gloria a Dios. Por eso es que hay que levantarse antes, no corriendo. Ponga su alarma y se para antes para que usted ore. Escudriñe la palabra y salga por allí a trabajar con el conocimiento de que Dios está con usted. Es tremendo. Orar en el Espíritu no es pedir lo que nosotros querramos, es ser guiado por el gran Espíritu Santo. Orar en el Espíritu produce paz. Yo no sé ustedes, pero orar en el Espíritu produce paz. Usted puede tener un tremendo problema. Mire, hermano, yo estaba metido en unos rollos. Uno porque me los busqué y otro porque me sobreviene. Porque ¿cuántos nos buscamos rollos? Mira, a veces nos metemos unas camisas de Ucela que el Señor no nos mandó, pero nosotros que en el nombre de Dios, porque queremos ser más buenos que Dios. ¿Ah? Y aquí el único bueno, el único, es Jehová de los ejércitos. El único. A veces nosotros podemos tener un rollo grande, hermano, y nos ponemos a orar, a clamar en el Espíritu. Que cuando nos levantamos con esa seguridad de que ya eso está en manos de Dios y Él lo va a hacer. Que ni nos preocupamos cuándo ni cómo, pero sabemos que nuestro Padre lo hará porque Él es bueno, porque Él tiene cuidado de nosotros. El libro de Colosenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo habéis de responder a cada uno. Eso lo produce sumergirse en el Espíritu. Que nuestra palabra sea sazonada con sal. Quiere decir que a veces nosotros le salimos con patada a todo el mundo, principalmente a lo de la casa. Y a lo de la calle lo tratamos. Pero a lo de la casa lo pateamos. Habla Jehová. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber de ti. Lo hará saber Tibico, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para que esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere, conforte nuestros corazones. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, empezamos a sentir en nuestro corazón un confort, porque estamos orando por un asunto que aunque nos angustia, el Señor nos da paz. Amén. Nos da tranquilidad. Amén. Decimos, bueno, vamos a dejar en las manos de Él. No vamos a estar dando vueltas. Empezamos a orar con angustia, pero cuando el Espíritu nos guía, empezamos a sentir que eso que estamos pidiendo se va a solucionar. Empezamos a orarle al Señor por salud. Amén. Con la seguridad de que se va a restablecer. Amén. Empezamos a orarle al Señor por un empleo, creyendo que ya está hecho. Amén.
Empezamos a orar al Señor por un asunto, entendiendo que el Señor es quien hace. Empezamos a perseverar con fuerza. ¿Por qué? Porque sentimos que estamos guapos y apoyados, ¿verdad? Porque estamos con Jehová de los ejércitos, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el único que no nos falla. Empezamos a perseverar con fuerza. Empezamos a buscar más del Espíritu y de su presencia. Tremendo. Empezamos a sentirnos, mire hermano, y empezamos a ver sus maravillas. Qué bonito es cuando empezamos a ver las maravillas del Señor. ¿Verdad que nos sentimos bien cuando decimos, oramos, y el Señor ahora lo hizo? Qué bonito es eso, qué bello. Y empezamos a darle honra a Dios, a honrarlo, a bendecirlo. Porque esa petición que hicimos allí, en lo secreto, se hizo pública. Juan 14. Dice el 17, verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Oye bien, el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, Pero nosotros, le conocemos porque mora con nosotros y estará en nosotros. Dice, ¿por qué no lo ve? Porque usted así no vea en lo espiritual, no lo vemos como una figura tangible. Podemos saber y entender que a través de alguien está el gran Espíritu Santo, que ha sido movido para enseñarnos, para exhortarnos, para movernos, para traernos conocimiento de Él. Estamos entendiendo varios principios. Él dice que una vez, esto es para los nuevos que nos visitan, que nunca han conocido de Dios, pero hoy están oyendo la palabra. Dice la bendita palabra del Señor que una vez que nosotros le aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, de corazón, en el Espíritu Santo mora en nosotros, empieza a vivir dentro de nosotros. Por eso empezamos a dar fruto, porque el fruto del Espíritu empieza a vivir en nosotros y empezamos a dar fruto. Si éramos amargados, mira, vamos a dejarlo la amargura. Si éramos malgeniosos, empezamos a dejar el mal genio. Si éramos mentirosos, empezamos a dejar la coba. Si éramos ladrones, mira hermano, si no pique la mano, no vamos a robar más. Porque eso lo hace el Espíritu. Y mira todo lo que viene. Dice que no nos dejará huérfanos. O sea, empezamos a tener un padre. Dice que en aquel día nosotros le conoceremos. Y dice que yo estoy en mi Padre y nosotros en mí. Dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Aquí especifica que usted empieza a guardar los mandamientos por temor a Dios, porque le ama. Usted deja de hacer lo malo que usted hacía por amor a Dios, no porque usted sea bueno, es porque Él es bueno.
¡Qué bueno! Buscamos en este tiempo como cristianos más el poder de Dios que su presencia. Queremos poder. Queremos ponerle la mano a los enfermos y que sanen, sin reconocer al Dios sanador. Queremos que nos dé dones para que otros digan, mira, pero no tenemos fruto. Son árboles secos. Anhelamos la manifestación instantánea. Queremos que todo sea rápido. No, yo no fui más a la iglesia, me busqué más de Dios, porque es que resulta que no, mire, no, pastora, yo estoy cansada de orar por ese cabezón que tengo en la casa y nada. ¿Acaso que es tu tiempo? ¿O el tiempo de Dios? ¿O no te has dado cuenta que el Señor está tratando contigo? ¿No te has dado cuenta que el que tiene que cambiar eres tú primero? Para después querer que otros cambien. Porque es que queremos, le vemos el defecto a todo el mundo. Somos buenos para medirle los pecados y los defectos a otros, ¿verdad? Pero los nuestros. Por eso es que tenemos que ver la viga que tenemos en nuestro ojo mientras le estamos viendo la basurita, la pajita que tiene el otro hermano. Revísate tú, vete tú. Ocúpate de ti, deja de estar pendiente si el hermano hizo o no hizo. Que mientras estás criticando, estás acumulando condenación. El Espíritu Santo convence, nos convence de pecado. Capítulo 16 de Juan, verso 9. Dice 8, y cuando venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién mora ahorita? El príncipe de este mundo, ¿quién? Es Satanás. Por eso es que opera tantas cosas. El Espíritu Santo es el único que nos convence de pecado. Si leemos Romanos 8, él nos quiere decir que debemos estar guiados por el Espíritu. Vamos a buscar Romanos 8, 1. Ahora pues ninguna condenación, ya no tenemos condenación, una vez que nos arrepentimos de los pecados. Dice la palabra que Él echa esos pecados en las profundidades del mar y no los recuerda más. Pero como a nosotros nos gusta recordarle el pasado a la gente. Quien recuerda el pasado del diablo. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, ¿ves? Que tenemos que andar conforme al Espíritu, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ves? Claramente lo decía. Solo Dios puede ayudar a sepultar el pecado y las debilidades que moran en nosotros. No, lo que pasa es que vendieron un evangelio de que el cristiano ya no pecaba. Nosotros no lo recuerdo, pero el Señor nos convence de pecado y como nos convence ya no lo hacemos más. El Espíritu Santo nos ayuda a batallar por nuestra carne. Él es el ayudador.
Él nos guía a toda verdad. Juan 16, 13. Juan 8, 32. La manera de orar en el Espíritu es a través de su palabra. Si no hay palabra, no hay oración. Si usted nunca lee la Biblia, ¿cómo va a orar en el Espíritu? ¿Ah? La oración en el Espíritu debe estar acompañada por versículos bíblicos, como Jesús nos enseñó en la Escritura. El diablo quiso tentar a Jesús, ¿verdad? ¿Y Jesús qué le dijo? Escrito está.